Hola, ¿cómo están? Buen día, mi nombre es Saúl López Santizo. En esta hora vamos a ver la forma en que nosotros debemos de tener ánimo para poder cumplir la misión a la cual Dios nos ha llamado. Hay un propósito, una misión y un plan que nosotros tenemos que cumplir y que confiar en Dios, que hace que todas las cosas ayuden para bien si nosotros nos sometemos por amor y le obedecemos a Él. Habíamos visto que el apóstol Pablo había llegado a Jerusalén y ahí, durante una fiesta judía, donde había una gran multitud afuera del templo, Pablo había sido acusado falsamente y los judíos, o sea, la multitud quiso golpearlo, apedrearlo y hasta matarlo, y los soldados romanos fueron a rescatarlo, y los mismos soldados lo querían azotar, pero al darse cuenta de que Pablo era un ciudadano romano, lo sueltan. Entonces los mismos romanos, el comandante, o sea el tribuno romano, convocó al consejo o concilio judío para averiguar la causa por la cual estaba siendo acusado. Entonces Pablo llega ante el concilio que se llamaba Sanedrín, y eso es lo que vamos a ver en este momento en el capítulo número 23 del libro de los Hechos. Entonces Pablo, rodeado del Sanedrín, el Sanedrín era un grupo de unas 70 personas formadas por básicamente y mayormente por un grupo llamado los saduceos, que era un partido, los cuales de donde pertenecía el sumo sacerdote, que generalmente era en esa época nombrado por los romanos. Aquí el sumo sacerdote de este momento era Ananías. Era un personaje bastante corrupto, que había robado, se robaba las cosas que habían ahí, era asesino, y ahí sí que era corrupto. De todas formas, estas personas estaban ahí formando parte del Sanedrín, y una parte menor estaba formada por escribas, especialmente fariseos. Estaban también ahí los ancianos de Jerusalén. Pablo entonces empieza a hablarles y les dice: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. En primer lugar, entonces, tenemos que ver que Pablo se está identificando como alguien que vive, y su forma de vivir es de acuerdo a su conciencia. La conciencia es un juez interior que todos llevamos adentro, pero si alguien es convertido, este juez interior, se puede decir, está siendo moldeado por Dios. Y Pablo dice: yo todo lo que he hecho, lo he hecho con una conciencia limpia. Pero en este momento el sumo sacerdote, que es Ananías, interrumpe el discurso de Pablo y manda a sus asistentes, ordenan que lo golpeen. Lo golpearon a Pablo en la boca, y Pablo reacciona inmediatamente y dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás sentado para juzgar conforme a la ley, y en contra de la ley me mandas a que me golpeen. Porque era en contra de la ley castigar a alguien que no ha sido oído, que no ha sido juzgado. Esto hasta cierto punto pues fue una verdad que Pablo está diciendo aquí, y hasta sirven como unas palabras proféticas, porque se sabe históricamente que Ananías después de esto fue asesinado y por
por otras personas. Entonces le dicen a Pablo: al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque está escrito: no hablarás mal contra una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo está reconociendo aquí que había cometido un error al no respetar a una autoridad o al hablar mal. Otra de las cualidades de Pablo aquí es que está reconociendo, siempre reconoce su error. No es un hombre perfecto, sino que está en el proceso de ser moldeado por el Señor. Entonces Pablo cambia su estrategia aquí en este momento al hablar con los miembros del Sanedrín y les dice: hermanos, versículo 6, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Recordemos que los saduceos era un grupo que no creía en la resurrección, no creía en ángeles ni en espíritus, y simplemente era un grupo, podemos decir, racionalista, mientras que los fariseos sí creían y afirmaban que hay resurrección, era parte como importante de su doctrina, y sigue siendo parte muy importante de la predicación del Evangelio, la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos nosotros esperanza, y por eso es de que podemos vivir en victoria, porque Jesús resucitó. Entonces se levanta una división, y Pablo utiliza aquí la sabiduría para, ahí sí que defenderse, y entonces se levanta un grupo de escribas y fariseos y dicen: no encontramos nada malo en este hombre, y qué tal si un espíritu o un ángel le ha hablado. Entonces se levanta un altercado, y al ver la violencia que había en este grupo de Sanedrín, los soldados romanos rescatan a Pablo y lo van a traer y lo ponen en el cuartel. Entonces aquí viene un encuentro que Pablo tiene con el Señor Jesucristo en la noche, posiblemente mientras estaba orando. Pablo tiene una visión, versículo 11: a la noche siguiente el Señor se le aparece a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de hacerlo también en Roma. Entonces el Señor siempre nos visita y siempre nos da el ánimo que nosotros necesitamos en el momento de mayor necesidad. No solamente le da ánimo, sino que le recuerda que tiene una misión que cumplir, y si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir, Él va a protegerlo, y Él le va a dar los medios necesarios, va a utilizar aún hasta sus enemigos, si es posible, para cumplirlo. ¿Cuál es tu condición en este momento? Si estás pasando por una necesidad o por un desánimo, el Señor Jesucristo te dice: ten ánimo, porque hay una misión, hay un propósito que cumplir, y hay un plan para ti. Aquí se levanta entonces otra situación, porque dice que cuando era de día, los judíos, posiblemente un grupo de los que eran parte de este Sanedrín, como de unos 40 personas, dice que se juntaron y se comprometieron bajo un juramento, diciendo que no beberían ni comerían hasta que hubieran matado a Pablo. Entonces fueron delante de los líderes, los principales sacerdotes, ancianos, y les dijeron: nos hemos comprometido a un juramento de matar a Pablo, y ahora ustedes y el concilio avisen al tribuno, al comandante romano, para que los haga comparecer ante ustedes, como que si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver el caso,
y nosotros por nuestra parte estaremos listos para matarlo antes que llegue. Aquí entonces hay un plan malévolo de estos hombres que, como Pablo había dicho, eran como una pared blanqueada, que por fuera estaban pintados de blanco, pero por dentro había corrupción, había muerte, eran asesinos, mentirosos, y había una hipocresía. Los enemigos de Pablo, pero el Señor va a utilizar cualquier situación. Aquí dice que el sobrino de Pablo, el hijo de la hermana de Pablo, se enteró de la emboscada y fue y se lo cuenta a Pablo. Y entonces Pablo manda a su sobrino a que se lo diga al comandante, y el comandante del ejército romano hace un plan aquí para defender a Pablo. Y entonces dice que llamando a 2 de sus centuriones, versículo 23, les dijo: preparen 200 soldados para hoy a las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo, llevarlo a salvo al gobernador Félix. Félix era un gobernador que vivía en la ciudad de Cesarea. Cesarea era la capital de la provincia de Judea, al norte de Jerusalén. Entonces ellos se llevan a Pablo, pasan por un fuerte que se llamaba Antípatris, y de ahí en adelante ya era más seguro caminar, y se regresan los soldados. Me parece que eran 400, solo se van los de a caballo, y llegan ante Félix. El comandante le escribe una carta minuciosa a Félix, exponiéndole el caso y la causa por la cual lo envían, para juzgar y averiguar cuál era la causa de su acusación, y el otro día mandaría a los representantes del concilio judío. Entonces el Señor está aquí protegiendo a Pablo, el Señor está cumpliendo lo que le había dicho en Hechos 9:15, de que Pablo iba a predicarle a los gobernantes, a los reyes, a los gentiles y al pueblo de Israel. Dios puede usar a cualquiera para cumplir su propósito. Media vez nosotros, como Pablo, nos comprometamos con él, con su propósito en cualquier circunstancia, y usar la sabiduría como la usó el apóstol Pablo, obedecerle. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que se adaptan al propósito de Dios y que por amor le obedecen, y Dios cumplirá su propósito, su plan y la misión que Dios tiene para ti, para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en esta hora. Espero que sea de bendición esta reflexión, este estudio. Te invito a que lo puedas compartir, a escucharlo otra vez, a escuchar los anteriores si tú lo deseas, y si alguien no se ha inscrito, lo invito a que se pueda inscribir y hacerle un clic a la campanita para recibir las notificaciones. Amén.